Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Y el Espíritu Santo dice de la manera siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, de que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos están limpios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Usted me llama maestro y señor, y dice bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que así como yo se los hice a ustedes, ustedes también lo hagan. Tenemos una palabra de oración y oramos en el nombre de Cristo. Padre Celestial, estoy conmovido de solamente leer este pasaje, que fue una realidad en aquel aposento. Esta era la última cena con aquellos muchachos. Esta era la última enseñanza, pero también es una gran advertencia. Señor, hasta el día de hoy nunca hemos logrado entender este evento tan maravilloso y tan sublime, como el Dios de la gloria se inclinó para lavar los pies de aquellos pecadores. Realmente no lo logramos entender, y esta hora estamos aquí porque te pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda guiar. Señor, yo reconozco mi incapacidad. Reconozco, Señor, que esto es demasiado sublime para que yo trate de explicarlo. Te ruego que nos ayudes con el favor de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es el tema de los más importantes en las Sagradas Escrituras, pero también es el menos entendido en la iglesia en el día de hoy. El tema de hoy es
la humildad de nuestro Salvador. Esta es la esencia del cristianismo. Esta es la médula del Evangelio. Este es un momento tan sublime que no lo podemos entender en nuestra limitada capacidad. Esto solamente es entendido por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Aquí tenemos el Dios hecho carne, de una manera sublime, lavando los pies de su discípulo. Era el momento en el cual se iba a celebrar la Pascua. La Pascua tiene que ver exactamente con el sacrificio de Cristo. La Pascua nace en el capítulo 12 del libro del Éxodo, era la última plaga. Y entonces, en la última plaga, cuando el pueblo de Israel salía, era la muerte de los primogénitos, y tenían que matar un corderito. Y ese corderito tenían que derramar la sangre en un recipiente. Esa se llama la sangre derramada. Y luego tenían que tomar un hisopo, que era un pequeño palo, con una manta. Y de la misma sangre que había derramado el corderito, la ponían sobre los dinteles de la puerta y los postes, de tal forma que esa era sangre rociada, que era la sangre para la protección de la familia. Porque el ángel de la muerte no podía entrar si veía la sangre puesta en los dinteles de la puerta. Esto es real para que el pueblo de Israel fuera protegido, no fuera muerto los primogénitos. De tal manera que era una señal del sacrificio de Jesucristo que iba a ser en el Monte Calvario. Durante 3 años y medio, el Señor Jesucristo anduvo con los discípulos. Vieron milagros, vieron el amor de este Cordero y nuestro Salvador, viendo la compasión, el amor, la humildad y la ternura con cada persona que estaba en necesidad. Cuando un leproso se acercaba a alguien, era algo que no era permitido en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa y era asignado como un resultado, como un juicio de pecado. Eso es lo que ellos creían. Entonces los leprosos eran apartados de la comunidad. De tal modo que cuando un leproso se acercaba a Jesús, uno de ellos dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Este hombre, la lepra estaba sobre su cuerpo, pero con una humildad se acercó a Jesús. Y Jesús no le dijo: bueno, a ver, ¿eres judío o eres un gentil? ¿Eres mexicano o eres salvadoreño? No le dijo eso. ¿Asistes a la iglesia o no asistes? Jesús no le preguntó eso. Jesús dijo: sí quiero. Y la ternura, el amor de Dios superó cualquier barrera. Lo tocó. Ya se lo activé. Lo que vemos en el corazón de Jesús es que Él miraba el corazón necesitado sin juzgar a la persona. Ese es el amor de Cristo. Eso se ha perdido completamente. Por 3 años y medio el Señor anduvo con estos pescadores, y al final de los 3 años y medio dice la Sagrada Escritura en el capítulo 13 que hemos leído, que Él sabía que era el momento ya. Él sabía, dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua, que Él es la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre. ¿Cómo iba a pasar de este mundo al Padre? Solamente a través de la cruz. Él iba a morir en la cruz. La muerte en la cruz era algo aterrador, hermano. ¿Sabe por qué nosotros no vivimos un evangelio
con una pasión y con una intensidad. ¿Sabe por qué vivimos un evangelio muy superficial? La razón es que nunca hemos visto a un hombre ser crucificado. Eso era algo cruel. No ha habido en la historia una muerte más horrenda que alguien que fuera crucificado. Después de ser lastimado, herido, tenía que caminar la colina con esa cruz pesada y luego clavado en ese madero. Los gritos se oían a larga distancia. Cuando esos largos clavos atravesaban sus manos y sus pies, los gritos eran aterradores. Y luego, cuando era colgado, la gente se burlaba de ese hombre que estaba colgado en el madero. Lo dejaban ahí morir. Las aves de rapiña venían y le comían la carne, le sacaban los ojos. Era una muerte aterradora. Un emperador romano, después de eso, quemaba la cruz y era un espectáculo. Nosotros no hemos visto eso todavía. Por eso es que no valoramos ese inmenso sacrificio de Cristo. Vivimos una vida religiosa superficial. Venimos a la iglesia para ser entretenidos, pero no venimos a dar gracias y humillarnos delante de este Cordero Santo. El Señor Jesús está en el momento que sabe que va a cargar el pecado de cada uno de nosotros y del mundo entero. Va a cargar sobre su vida, sobre su frágil humanidad. Él no había pecado por causa de que estaba lleno del Espíritu Santo. Si hay un tiempo en que el pueblo de Dios ha perdido el agradecimiento, es este tiempo. Vivimos un evangelio a la medida del consumidor. Las iglesias son como restaurantes. Vamos donde nos gusta, donde sale más barato, donde no nos confronten con el pecado. Ahí es donde estamos felices, donde nos entretienen. Y hemos menospreciado la sangre del Cordero Santo. Jesús dice que Él había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había entrado en un hombre llamado Judas Iscariote. Él le iba a entregar a Jesús por unas monedas. Él lo iba a vender y lo iba a traicionar. Sin embargo, Él está ahí en la cena del Señor. Es la última cena. Es la enseñanza más poderosa que Jesús tenía que enseñarles a ellos. Hemos pasado eso de largo. Nunca entendimos. Ellos no lo entendieron y nosotros tampoco lo hemos entendido. Por eso nuestra vida es vulnerable y el Satanás viene y destruye nuestro matrimonio, roba el corazón de nuestros hijos, nos roba la paz, el gozo, por causa que no hemos entendido el amor sublime de Cristo. No lo hemos entendido. Nos pesa la vida cristiana. Queremos que sea al gusto del consumidor. Y hemos menospreciado esa sangre. Ahí en ese lugar, casi me lo puedo imaginar. No era una mesa como la que tenemos hoy, sino que era un pequeño taburete donde tenían que sentarse. Y Jesús está sentado a la mesa. Y después que hubieron cenado, que les dijo: este es el pan y esta es la copa. Después que hicieron esa cena, por eso hacemos la cena del Señor aquí, pero ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Y cuando Jesús, después que hubieron comido el pan y bebido la copa, de una manera asombrosa,
de una manera algo extraordinario. Él se levanta y toma una toalla y se pone la toalla como un servidor, como un sirviente. Es el Verbo de Dios, es el Cristo de la gloria. Toma el lugar de un sirviente. Los discípulos están observando y toma un recipiente, una vasija, la llena de agua, y ellos no entienden qué está haciendo. Pero viene al primero que está ahí y tiene sus pies sucios, porque en aquel tiempo era la arena, no son calles de mármol como ahora. Y él viene y le limpia los pies, le lava los pies. ¿Qué significa esto? Si Cristo mismo viniera hoy aquí, ¿cómo actuaríamos nosotros? Es Dios mismo el que pagó por nuestros pecados. Está dándonos la más sublime de las enseñanzas. Este evangelio lo dejamos hace años atrás y cambiamos la palabra para motivarnos, para el éxito, para la prosperidad falsa, para hacerte tu vida mejor ahora. Eso es lo que hemos hecho. Hemos cambiado la naturaleza de la palabra. Y por eso la gente vive en cautividad. Jesús, el Verbo de Dios, se pone la toalla. Dice la Sagrada Escritura, se quitó su manto. Se quitó su manto, se inclinó. Esta es la actitud que está ahí. Toma aquellos hombres pecadores, le toma en sus manos los pies. Era el trabajo de un siervo. Y en la vasija, y empieza a lavar los pies. Y luego con la toalla secaba los pies. Esos discípulos lo iban a abandonar días después en la cruz. Pedro dice, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Ese Pedro después lo iba a negar con maldición a Jesús. Jesús está ahí, le lava los pies y le dice Pedro, le era su turno y dice, ¿tú no me lavarás los pies a mí? Pero en el fondo, lo que Pedro estaba tratando de decir, no entiendo lo que está haciendo. Le dice el Señor, Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes. No lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Lo que hoy te está sucediendo, y te quejas y te lamentas por tu familia, por tu matrimonio, por tu trabajo, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Que Dios está trabajando en tu vida, que Dios no ve la condición de tu pecado, sino que Él quiere extender su dulce mano y lavarte toda la inmundicia de tu pecado. Ese es el Evangelio. Y decimos, yo no quiero saber nada con Cristo. Y Él dice, yo no quiero que Él me lave los pies, yo tengo quien lo haga por mí. Y Jesús mira la actitud de este Simón, que es muy similar a la nuestra. Yo no quiero ser un fanático, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero hacer nada. Yo tengo mi relación con Dios. Y solo está siendo un Pedro orgulloso. Entonces dice la Escritura, el versículo 8, Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies.
Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. Esta es una tremenda declaración. No tienes parte conmigo. ¿Qué significa esto? Más adelante Jesús le dijo: ¿entiendes lo que he hecho? ¿Entiendes lo que he hecho? Si yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes tienen que hacerlo unos con otros. Es un acto de humildad. Es acto de humildad más sublime que hay. Lavar los pies, ser servidor de otro. Entonces, si tú no lo haces, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que ya está lavado no tiene necesidad de lavarse más. Y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Cómo era limpio? Limpios por la palabra. Eso es lo que significa. Y entonces el versículo 12 le dijo: después de haberle lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y le dijo: ¿entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lave sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. El ejemplo que yo les he dado. Miren, es interesante ver la persona de Pedro, porque es muy parecido a nosotros. Pedro había predicado las buenas nuevas del Evangelio durante el ministerio del Señor Jesucristo. Él vio en el monte Tabor la transfiguración donde estaba Moisés y Elías, y oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eran unas experiencias asombrosas e increíbles. Pero aún así, todas esas experiencias no significan el valor si no tenemos el corazón limpio, de humildad. Tenían que lavarse los pies. Esos pies que caminaron en el agua, Pedro caminó en el agua, y ese es un acto glorioso de fe, pero también necesitaba que lavaran los pies. Fue una poderosa lección a Pedro, una poderosa lección de humildad. Esta es la enseñanza, la última enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y fue una enseñanza gloriosa. Ellos habían visto a los muertos resucitar. Ellos habían visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mancos se les había visto el milagro. Habían visto todo eso, pero la enseñanza más sublime era el acto de humildad, la sencillez del corazón. Si hay un tiempo en que la iglesia está rebosante de orgullo, es hoy. Hoy los ministros y la iglesia está llena de orgullo. El orgullo, la soberbia, la arrogancia. Eso es la característica ahora de la iglesia. Pero no fue eso lo que Jesús nos enseñó. Es la humildad, la sencillez del corazón. Y esto solo es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Tener parte con Jesús comienza simplemente recibiendo algo de Él, que no lo podemos lograr por nosotros mismos. Esto es una obra del Espíritu Santo. Ahora, veamos, hermano, Efesios capítulo 5, versículo 26. Jesús nos da una gran explicación, el apóstol Pablo nos da una gran explicación de lo que Jesús hizo. Dice el versículo 26, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que en la medida que esta palabra va cobrando vida en nosotros, nos va lavando de toda impureza y de toda iniquidad.
El ejemplo que Jesús nos había dado era algo maravilloso. ¿Qué hacemos ahora? Es fácil criticar, es fácil juzgar a una persona, pero es tan difícil mostrar un acto de sencillez y de humildad. El que quiera ser el más grande, dijo el Señor, tiene que ser el más pequeño. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Usted sabe que es el nombre de Jesús, es un nombre sobre todo nombre. Lucas 22, versículo 27. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Está hablando nuestro Señor Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, oiga lo que dijo Jesús. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Estas palabras resonaron fuertemente en la vida de Pedro. Y ya Pedro, siendo anciano, escribe la primera carta de Pedro. Y en el capítulo 5, del versículo 5 al 6, dice la palabra del Señor. Asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad. Revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. El apóstol Pedro había comprendido la magnitud de aquella obra que Jesús había hecho. Y ahora Él está diciendo, humíllense. El camino a la cruz, hermano, comienza como un camino angosto. Es una puerta estrecha, no puedes subir, no puedes pasar esa puerta erguido, tiene que ir inclinado. Este es el ejemplo de nuestro Salvador. Si tan solo nosotros pudiéramos entender con toda la ilustración y la enseñanza de esta palabra, de este ejemplo sublime de nuestro Salvador. Hay una descripción que está en Mateo 11, 28 al 31. Dice así: aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la única descripción que Jesús hizo de sí mismo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando un corazón es humilde, es muy parecido al corazón de nuestro Salvador. Cuando un corazón es arrogante, es lo más lejos que puede ser de Cristo. El Señor resiste al soberbio. No hay cosa más terrible, hermano. La desgracia de un hombre no es perder $1 millón. La desgracia de un hombre no es perder su trabajo o su puesto político. Esa no es la desgracia más grande. La desgracia más grande de un ser humano es que Dios te resista. Por más que quieras buscar a Dios y Dios te resista. La desgracia de un marido no es que no le han dado comida hoy. La desgracia de un marido es que Dios no te oiga la oración porque has tratado mal a la mujer. Eso dice la Biblia. El apóstol Pedro dice,
Tratada a tu mujer como vaso frágil. ¿Para qué? Cuando tú eres grosero con tu esposa, entonces dice Dios, yo no voy a escuchar tu oración. Eso dice 1 Pedro 3. Yo sé que no hay amenes ahora. Solo las hermanas tal vez. Alguna hermana dice amén. En el libro de Malaquías dice, cuando vengas a mi altar y derrames tus lágrimas, no las voy a ver. Dios está hablando a su pueblo. No me importa cuántas lágrimas vengas a derramar aquí, aunque tengas la petición más grande, no te voy a oír, no te voy a escuchar. Y vas a preguntar ¿por qué? Porque has sido infiel con la mujer de tu juventud. Eso dice la Sagrada Escritura. Y después ves al hombre que anda con su tanque de oxígeno. ¿Y por qué me pasa esto a mí si yo he sido atlético? Y lo miras, que el dinero se le va como agua entre las manos. Todas las cosas le van mal. Y dice, no sé qué me pasa. Allá en mi pueblo dicen que estoy salado. Quizás se pasa la lengua de repente. Estoy salado, dice. Estoy torcido, ¿le suena esto? Todo me sale mal. ¿Por qué? Porque has sido infiel con la mujer de tu juventud. Vendrás a llorar y no te voy a oír. Esa es la desgracia más grande de un ser humano. Hermanos míos, este es el ejemplo más sublime de la Escritura. ¿Alguno de ustedes permitiría que Jesús entrara con una vasija y una toalla ceñida sobre su cintura y dijera, ven, acércate, voy a lavar tus pies? ¿Quién lo permitiría? Bajen la mano. El Verbo de Dios. ¿Pero qué? ¿Somos orgullosos? ¿Somos arrogantes? Y no hemos entendido la misericordia de Dios. Si tan solo entendiéramos este pasaje, tendríamos un hogar lleno de la gracia de Dios. Si tan solo pudiéramos entender la sencillez y la humildad de nuestro Salvador, seríamos las personas más bendecidas y felices, llenos de paz y gozo en el corazón. Definitivamente. Pero por causa de nuestro corazón endurecido, no logramos experimentar las bendiciones del Dios soberano. Por causa de que no hemos entendido que este Cordero de Dios se humilló hasta lo sumo por pecadores. Que, hermano mío, ¿quién daba 5 por nosotros? Hablo por mí mismo. Yo no sé si a usted, pero hay una frase en mi pueblo que dice que ha tocado fondo. Si alguien entiende eso, yo he tocado fondo. He estado en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. No merecía más que la muerte. No merecía más que toda la condenación. Había ofendido al Señor. Y ahí mi Señor y mi Salvador extendió la mano y me sacó del polvo. Y me dijo, te amo, he dado mi vida por ti. Por eso estoy aquí hoy. Porque un día Él me extendió su dulce mano sobre este vil pecador y me rescató. Usted puede decir cualquier cosa acerca de mí, pero Dios dice que soy su hijo. Y su sangre me ha lavado de todo pecado. De esto se trata, hermano. Aprendamos del Señor. Si usted no vive esa vida de humildad, dijo el Señor, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo.
Pero cuando tú vienes y te arrodillas a sus pies y humildemente le dices, Señor, yo te necesito, entonces la gracia del Señor va a venir. Amén. El Señor dice, entrégate a tu vida al Señor, porque si no lo haces, no tienes parte conmigo. Sigue en tu necedad, sigue en los brazos del enemigo. No hay manera que cambies si no es por la gracia salvadora de Cristo. No hay manera. Puedes reírte, puedes burlarte, puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué necesitas para ir al infierno? No necesitas hacer nada. Sencillamente sigue viviendo en tu propia prudencia y en tu propia justicia. Pero aquellos que hemos venido al Señor, su gracia nos ha cambiado y nos ha dado una nueva oportunidad. Y ahora podemos ser una bendición en nuestra casa, una bendición en nuestra vida. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestro corazón. Solamente Cristo puede cambiar al ser humano. ¿Hasta cuándo seguirás rechazándole? Llegará el día en que entregarás cuentas delante del Señor. Y ojalá que no sea muy tarde. Ojalá que no sea pedazos en tu vida. Ojalá que no te encuentres solo en ese momento. Hoy es un día para entregar tu vida a Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, yo reconozco la profundidad de este momento tan especial cuando tú te inclinaste a lavar los pies de aquellos discípulos y nunca lo entendieron, como tampoco lo entendemos hoy, Señor. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción a nuestro corazón, trayendo, Señor, Padre, esa convicción de justicia, de pecado y de juicio, para que podamos darnos cuenta de la magnitud, de la grandeza de ese sacrificio. Señor, perdónanos, porque hemos caminado, Señor, en pos de este mundo y hemos ignorado tu palabra. Seguimos en nuestra necedad. Seguimos en nuestra vida, Señor, de soberbia. Pero es tiempo, Señor, de que tú nos ayudes. Padre Celestial, nuestro corazón necesita ser estremecido por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permites hoy abrir las Sagradas Escrituras y darnos cuenta de esa infinita humildad en Cristo. Nuestra familia necesita corazones quebrantados y humildes para que nuestros hijos puedan recibir esa impartición. Padre amoroso, yo bendigo cada una de estas familias en tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque solo tú eres el que edifica la iglesia. Tú eres el único que le da crecimiento. Afírmanos en nuestro corazón para seguirte a ti, Señor. Padre, yo te doy gracias en el bello nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.